Hola a todas, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestras enseñanzas sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro que contiene demasiadas enseñanzas que sería imposible darlas todas, pero que me he basado en lo que particularmente el Espíritu me ha mostrado que necesitamos saber para conducirnos como iglesia. Son detalles que muestra este libro sobre cómo se fundó la iglesia de Cristo, esa iglesia primitiva que fue comenzada por Jesús, obviamente, quien preparó sus primeros 12 apóstoles y que ellos continúan y nos dejan ver claramente aquí cuál es la voluntad de Jesús de cómo sea su iglesia, de cómo debe obrar su iglesia, de cómo debe ser, cómo debe constituirse, de qué cosas deben suceder. Obviamente esto ya se va a ampliar mucho más cada que veamos las epístolas, todas las cartas que fueron enviadas por los apóstoles Pedro, Pablo a las diferentes iglesias. Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver en ese entonces, cuando estemos estudiando estas cartas, veremos más sobre qué es la iglesia de Cristo y cómo debe. Pero en el libro de los Hechos estamos tomando de cómo se comenzó la iglesia. Recordemos que hasta ese entonces lo que existía era el judaísmo, el pueblo de Dios, que sí tenían su templo y honraban a Dios allí y tenían su sitio sagrado, su sitio santísimo donde estaba Dios, pero que a través de todo el estudio del Antiguo Testamento vimos que es un pueblo que pues también había caído en la idolatría, que había sido sometido a esclavitud de nuevo, se habían esparcido y bueno, tantas de estas cosas. Y entonces Jesús había dicho, los profetas habían dicho que Jesús vendría a establecer su iglesia. Entonces es bien importante que nosotros, que nos consideramos hoy en día ya cristianos, sepamos cómo es la iglesia que Jesucristo comenzó a fundar. Entonces muchas cosas hemos hablado ya, pero hoy resalto ciertos versículos que me hablaron en particular. Aquí está Hechos 2 y les voy a leer de los versículos 43 al 45. Hechos 2, 43 al 45. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Voy a seguir leyendo. Día tras día continuaban unánimes en el templo, de eso hablamos la semana pasada, y partiendo el pan en los hogares, también hablamos de eso en la clase pasada, comían juntos, o sea, tenían comunión juntos, comunión, o sea, compartían tiempo juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos, o sea, los creyentes iban aumentando. Esa iglesia empezó con 12 y fue aumentando, aumentando, aumentando. Bueno, entonces, ¿qué dice acá? Que tenían temor. Empieza diciendo, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales. Entonces, este temor que se refiere aquí era una reverencia profunda, un respeto de corazón, no de obligación, sino que nacía de aquí adentro por el Señor. Y juntos, todos en común, compartían todo lo que tenían y compartían según la necesidad de cada uno. Esta parte me gusta mucho. La primera iglesia nos muestra cómo cuando de verdad se tienen los ojos y la fe puesta en Jesús, cómo nosotros morimos de verdad a nosotros mismos, a nuestros propios anhelos, a, a que seamos nosotros los primeros, porque uno siempre piensa yo soy el primero, primero yo, segundo yo, tercero yo.
y después los demás. Entonces, cuando de verdad hubo conversión, cuando de verdad los ojos están puestos en el que es y dejan de estar puestos en nosotros, se muere a nosotros mismos. Y eso era lo que se veía aquí en esta iglesia primitiva. Se veía completamente ausencia de egoísmo, ausencia de egocentrismo. Pensaban era en los otros, en la necesidad de los otros. Y esto es una clave muy importante de lo que deberíamos ser nosotros como iglesia de Cristo. Porque el egoísmo es en realidad la raíz de todo pecado. Si ustedes se ponen a imaginar, piensen en varios pecados mencionados, mandamientos: no matar, no robar. O sea, cuando uno hace cualquiera de estas cosas, mentir, está pensando en mí misma. Si yo robo es porque lo quiero para mí. Yo quiero eso. Si tengo envidia es porque lo quiero para mí. No me importa privar a la otra persona de eso. Si yo miento, estoy pensando en quedar bien yo. ¿Qué me importa el que el otro quede mal? ¿Sí? Entonces, todo pecado, obviamente si le hago daño a una persona, prefiero dañar a otro, que no me dañe yo, que a mí nadie me toque. Entonces, la raíz de todo pecado termina siendo el egocentrismo, y en esta acción de la iglesia primitiva de ver cómo compartían todo lo que tenían, se deja ver que el verdadero seguidor de Jesús es, no tiene ese egoísmo. El egoísmo es causa de pecados y de divisiones. Entonces, ellos estaban cumpliendo de corazón esto, no por obligación, el mandamiento donde Jesús les había dicho en Mateo 22:37 de que la ley se resumía en amar a Dios con todo su corazón y que pues amaran al prójimo como a ellos mismos. Entonces estaban amando a ese prójimo como a ellos mismos. Si veo a mi prójimo en necesidad, si veo a esta persona en necesidad, la amo como a mí mismo. Si yo me amo a mí misma, yo quiero algo bueno para mí, yo quiero que no me falte nada, yo quiero estar en una casa confortable, yo quiero estar protegida. Entonces quiero tener comida, quiero que no me falte eso. Entonces, de la misma forma, ellos veían que a alguien le faltaba eso y ellos no permitían que eso sucediera, ¿sí? Que ninguno entre ellos estuviera así con falta de algo. Entonces, el vender las posesiones, y dar a otros, eso no fue, aclaro, un mandamiento. Eso nunca está escrito en la Biblia que nosotros tengamos que hacer eso, ¿cierto? Pero es una tremenda demostración de una de generosidad, de solidaridad. La persona que de verdad se ha convertido, que ha adoptado la nueva naturaleza, que es una naturaleza divina, el Señor nos dice que nos hacemos nuevas criaturas al aceptar a Cristo, y esa nueva naturaleza tiene, digámoslo así, el ADN divino. Quiere decir que nosotros somos semejantes a Jesús. Esta acción claramente demuestra lo semejante a Jesús que eran ellos, que Jesús había dado el ejemplo principal. Jesús no dio posesiones, pero dio su vida por los demás. Entonces ellos ahí estaban dando sus posesiones, es decir, el dar. Entonces eso fue un ejemplo que nos había dado Jesús, y eso lo están demostrando los discípulos que están siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús. Bueno, otro versículo que quiero comentar está en Hechos 3, versículo 6. De esto hablamos un poquito la semana pasada, pero este es un comentario diferente. Esta es la historia de la primera sanación que hicieron ellos ya después de haber recibido al Espíritu Santo, que es la sanación del cojo afuera de la iglesia, de las puertas de la iglesia. Entonces, en el verso 6, después de que Pedro le dice, Pedro lo ve, ¿cierto? Y fijó su mirada en él y le dice, Pedro le dijo en el verso 6, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda.
¿Qué dice Pedro? Más lo que tengo. ¿Qué tenía Pedro? Eso es lo que vamos a hablar acá. Pedro tenía 3 cosas, digámoslo así, 4 cosas. 4. Tenía el nombre de Jesús. Tenía el poder del Espíritu Santo. Tenía autoridad delegada por Cristo y tenía fe. ¿Sí? Y sucedió un milagro. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Para hacer milagros en el nombre de Jesús, notemos primero que, bueno, les voy a hablar de esas 4 cosas primero más bien. El nombre de Jesús. Él dijo, no tengo plata ni oro más lo que tengo, o sea, y lo que tenía era lo mejor. Tenía el nombre de Jesús que lo usó en ese momento para el milagro. ¿Por qué es importante el nombre de Jesús? Sí, todos sabemos, Jesús es Dios, pero bíblicamente, ¿qué sustancia podemos tener aquí para respaldar el nombre de Jesús? Mateo 28, 18 dice, Jesús les dice a medida que Él va ascendiendo al cielo, Él les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Solamente con esta frase, Jesús, esto fue antes de Él delegarles la autoridad. O sea, Él antes de delegarles autoridad les está como queriendo decir, yo les puedo delegar esta autoridad porque miren quién soy yo. Yo soy el jefe. Yo soy, Él no lo dijo así con soberbia, obviamente, pero a Él sí se le delegó absolutamente toda autoridad y noten, no solamente aquí en la tierra, sobre lo físico, lo natural, sino también en el cielo, en lo espiritual. ¿Por qué se le delegó? Porque Dios Padre delegó a Jesús toda cosa, porque Él obedeció y obedeció hasta la cruz, se humilló hasta la muerte. Y por haberse humillado en obediencia hasta la muerte, Él se humilló tanto que Él fue exaltado hasta lo sumo, dice la palabra, hasta lo máximo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, no es cualquier nombre usar el nombre de Jesús. Y Pedro en ese momento lo estaba usando apropiadamente. Dice también la palabra en 1 Corintios 15, 27, que todas las cosas están sometidas a Él. ¿Sí ven? Entonces es el nombre de mayor autoridad sobre absolutamente todo. Entonces no tenía nada más y nada menos que el nombre de Jesús aquí Pedro. Pero vamos a ver qué más tenía él para ofrecerle a esta persona que estaba en necesidad de este milagro. Tenía la autoridad. En Mateo 10:1, Jesús, vamos allí un momentico, Mateo 10:1, Jesús les delega esa autoridad. Mateo 10:1. Entonces, llamando a los 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus mundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí les dio autoridad. En esta dice poder y en otras dice autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto fue en Mateo, luego esto es incluso antes de que el Espíritu Santo descienda, pero Jesús ya les había dado una autoridad y Él vuelve y lo repite en la gran comisión, cuando sube al cielo, ¿no? Entonces, Él delegó o dio, digamos así, de su autoridad, que ya vimos que se le había dado toda autoridad sobre el cielo y la tierra, y Él, a su vez, da de su autoridad a los que Él quiere que continúen formando su iglesia una vez Él asciende a los cielos. Entonces, Él le dio esa autoridad a sus seguidores, o sea, a nosotros también nos las da. Cualquiera que decida seguirlo, así como decidieron los apóstoles, es un seguidor de Cristo y Jesús nos da a nosotros esa autoridad. A Pedro se la había dado, obviamente,
y esta autoridad, y Pedro en fe lo creyó y la puso en acción, allí la estaba poniendo en acción. Entonces tenía el nombre de Jesús, tenía la autoridad delegada por Cristo. Tercero, Pedro tenía fe. Entonces, ¿fe en qué? Fe en el nombre de Jesús. Claro, sí, muy importante, ya lo vimos, pero la palabra de Dios nos dice también que hasta los demonios creen, tiemblan. Entonces, esta fe, aunque es demasiado importante, no es la única necesaria, suficiente. Hay que tener fe en esa autoridad, en esa potestad recibida. Fe en el poder también que se nos otorga del Espíritu Santo. Entonces, él tuvo esta fe para ponerla en acción, para poner en uso lo que él ya sabía que era el nombre de Jesús y la autoridad dada. Entonces, tuvo fe en eso que ya hablamos, en el nombre de Jesús y en la autoridad dada. Y es importante porque sabemos que él pudo haberlo recibido, y yo les estoy diciendo que nosotros, si somos seguidores, también lo recibimos, pero la pones en acción. Recordemos que la palabra nos dice que la fe sin obras es muerta. Entonces Pedro estaba poniendo en obra, en acción, esa fe de que él sí tenía el nombre, sobre todo nombre, para usarlo, y la autoridad delegada por ese mismo Señor Jesús. Un ejemplo para demostrar esto en sentido contrario, cuando no funciona, a Pedro obviamente sí le funcionó porque tenía estas tres cosas, y la otra que vamos a ver es en Hechos 19, 13, 15. Vamos allá. Hechos 19, 13. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Miren lo que decía: os ordeno por el nombre de Jesús, como quien dice, de ese tal Jesús, el que predica Pablo y que a él le funcionan los milagros, a usted, espíritu maligno, le ordeno por ese nombre. Y sigue diciendo después en el verso 15, pero el espíritu malo le respondió y le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Como quien dice, el espíritu le está diciendo: manito, usted no es nada. Yo Jesús sí lo respeto, a Pablo también. Pero ahora, ¿por qué a Pablo? Es importante tener en cuenta que Pablo, como dice la palabra, dijo Jesús mismo con sus propias palabras: aparte de mí, ustedes no pueden hacer nada. Pero es que Pablo no estaba aparte de Jesús, ni Pedro en este caso que estamos estudiando. Ellos están en Cristo, porque son nuevas criaturas, porque son seguidores de Cristo. Entonces, esa gente que estaban tratando de expulsar esos demonios, esos judíos exorcistas, lo estaban haciendo supuestamente en el nombre de Jesús, pero no eran marcados con el Espíritu Santo, no eran seguidores de Cristo, no eran creyentes, no eran hermanos en la fe. Por lo tanto, todo el que es nueva criatura es marcado con el sello del Espíritu Santo, y ya el espíritu maligno lo debe reconocer, porque Cristo se muda dentro de nosotros. Así como dicen: conozco a Jesús, conozco a Pablo, es porque Cristo está en nosotros. Así que tremendo ese ejemplo de que es tener fe, y evidentemente estos hombres no tenían fe en el nombre de Jesús. Lo estaban usando, viendo a ver si les funcionaba, porque cuando Pablo lo usaba, funcionaba. La diferencia era que Pablo o Pedro o alguno de esos otros discípulos sí estaba usando el nombre de Jesús en fe, creyendo en ese nombre, creyendo en el poder recibido y en la autoridad que se les había sido dada. Y por último, otra cosa que Pedro tenía es el poder del Espíritu Santo, porque ya había venido Pentecostés y ya el Espíritu Santo había caído sobre ellos. De hecho, Romanos 8:11 nos dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes, vive en mí. Entonces,
uno se acostumbra a escuchar esto y a veces pasan estas escrituras por encima, pero pensemos en el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en mí. Entonces Pedro se lo creyó, tuvo fe en este poder y lo usó la facultad de tener este poder. Bueno, y otra enseñanza que hay de este mismo pasaje, de este milagro ocurrido, es de que notemos cómo ellos no dijeron, este hombre necesita sanidad, venga para acá, Señor, venga, oremos todos, Señor, por favor, sánalo, te lo pedimos, te rogamos que sane. No, no vemos eso. No vemos a un grupo de creyentes rogándole a Dios que sane a esta persona. Es más, ellos no le hablaron a Dios, ellos le hablaron a la enfermedad o le hablaron al enfermo. Recordemos que en Marcos 11:23 es la historia es cuando Jesús les enseña de que debemos hablar a la montaña. Él les dice que si uno le dijera a la montaña, quítate y arrójate al fondo del mar, y lo hace con fe, que esto sucedería, ¿cierto? Entonces aquí en ese pasaje Jesús nos está enseñando a que le hablemos a la montaña. ¿Cuál es la montaña? Tu problema, tu dificultad, cualquier problema, sea económico, sea una enfermedad, sea una enemistad, sea cualquier situación que ocurra, que sea negativa para tu vida y que quieras deshacerte de ella. Debes hablarle a esa situación, a esa enfermedad, a esa dificultad. Hay que hablarle a la pobreza, ¿sí? Entonces ese es el mensaje que Cristo enseña en Marcos 11 acerca de hablarle a la montaña, y es exactamente lo que hace Pedro. Simplemente le dijo al cuerpo del hombre, levántate, o sea, sé sano. No le habló a Dios, sino directamente al problema. Jesús también les había enseñado a echar los espíritus en su nombre con autoridad y con el poder. Entonces ellos estaban obedeciendo. Bueno, vamos ahora a Hechos 14, el verso número 3. Con todo se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de su nombre. Veamos allí que dice que el Señor concede que se hagan señales y prodigios por medio de sus manos. Dice, perdón, yo dije de su nombre. Dice, por medio de sus manos. ¿Las manos de quién? De los apóstoles. El Señor concedió. ¿Por qué el Señor concedía que se hicieran estos milagros y prodigios? Una vez ya Él también se fue. Porque Él quería, ¿cómo se dice? Que su palabra, que el mensaje predicado por ellos estuviera respaldado por milagros para que la gente crea que vienen de Él, ¿cierto? Entonces, ¿eso creen que es importante hoy en día también? Claro que sí. Desafortunadamente hay personas que solamente creen cuando ocurren milagros y cosas así. Entonces es algo que no solamente Jesús hizo muchos milagros, yo creo que más que todo por quién es Él, por su naturaleza de amor, porque Él no va a poder soportar ver a alguien en sufrimiento, ¿cierto? Él aprovechó que estaba aquí en la tierra y que podía imponer manos y que pues, su espíritu podía sanar. Él lo hizo. A todo el que tuvo fe, Él lo sanó. Jesús solamente no sanó a aquellos que no creyeron en Él, no porque Él no quiso, sino porque sin fe no se puede. Entonces, aquí vemos que dice que estaban hablando valientemente confiados en el Señor, porque Él confirmaba la predicación de su palabra, la confirmaba, la respaldaba con estos milagros y prodigios. De hecho, si continuamos la historia que estábamos leyendo un momento, volvemos a esa historia de Hechos 3:12, la curación de este cojo, esa primera por Pedro y Juan que iban entrando a la iglesia.
hay dos preguntas que después hace Pedro. Cuando ya el milagro ocurrió, yo me imagino a la gente. Entonces Pedro les voltea y les dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué nos miráis así como si por nuestra propia piedad o poder hubiéramos hecho caminar a esta persona? Entonces, miren lo importante aquí. Tenemos que tener en cuenta una cosa. A partir de aquí, la voluntad de Dios siempre es buena. Toda buena obra, todo don perfecto viene del Padre de las luces. La voluntad de Dios es siempre perfecta. Jesús dejó claro cuando Él estuvo acá de que Él siempre hizo la voluntad del Padre y vimos lo que hizo Jesús. Si vemos lo que Jesús hizo y fueron todo obras de amor, compasión con la gente, sanidades de multitudes, repartiendo pan al hambriento, todo lo que hizo Jesús revela quién es el Padre, porque Jesús mismo lo dijo en Juan 5:19, que Él hizo lo que vio hacer al Padre. O sea, él veía esa conexión, esa relación con el Padre, lo que Él veía hacer al Padre, Él iba y lo hacía. Lo que escuchaba del Padre, Él lo decía y lo hacía. Entonces Jesús deja revelar 100% cuál es la voluntad del Padre. Así que cuando ustedes tengan dudas sobre cuál es la voluntad de Dios en algo, miren la vida de Jesús y van a ver que la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es buena. Además me gusta mucho este verso de Hechos 10:38 que dice, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder y anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el demonio. Entonces miren cómo Él vino a hacer el bien y a salvar a todos de la opresión del demonio, sanando de enfermedades. Eso fue lo que Él hizo. Eso nos confirma nuevamente cuál es la voluntad del Padre. Entonces, esa pregunta que hace Pedro, ¿por qué se maravillan de esto? Se las hago yo. Es que no nos debería asombrar que ocurran milagros y señales, aún hoy en día. Hay personas que tienden a creer que los milagros ya no suceden, en el sentido de que eso era en esa época que los apóstoles podían hacer milagros, que ya no. Hay gente que cree que murieron los milagros con los apóstoles. ¿Por qué nos maravillamos? Aún si hoy en día podemos tener la oportunidad de ver que alguien recibió un milagro, no nos deberíamos de maravillar. Debería ser algo tan natural, tan normal para la vida del cristiano el que ocurran estos milagros, porque estamos en Cristo y esa es la voluntad de Él. Además, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que si su voluntad era hacer milagros en esa época, lo es también hoy y lo será también siempre. ¿Sí ven? La misma palabra explica la palabra. No podemos tener dudas. La palabra se explica a ella misma. Además, también en Mateo, el Señor nos dice, Mateo 28, 18, 20, en la Gran Comisión, dice, después de que les da la orden de ir y hacer discípulos, dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así que si Él está con nosotros, todo es posible. Bueno, y la segunda pregunta que hizo Pedro a los que se maravillaron también cuando sucedió el milagro, le dice, además, ¿por qué nos miran a nosotros como si por nuestra propia piedad o poder hubiéramos hecho caminar a este hombre? Importantísimo. Miren lo que dice, ¿por qué nos miráis? No podemos poner la mirada en el hombre que hace, que el Señor usa como una herramienta para hacer el milagro. No es la persona. Ahora, la religión tiende a enseñar de que hombres y mujeres que porque son piadosos, son personas que, bueno, sí, hay que reconocer, personas que se ven piadosas, ¿cierto? Que son milagrosas, supuestamente. Pedro aclara, y hay otro pasaje de Hechos que no lo estoy usando aquí como ejemplo, pero me viene a la mente en donde también creo que fue con Pablo en ese caso, también cuando hace un milagro y vienen a traerle ofrendas como que él fuera un dios, la ignorancia de las personas. Entonces la enseñanza acá es que ellos, los apóstoles, nosotros,
los apóstoles, los seguidores de Jesús, las personas de fe, no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Si ponemos nuestra fe en una persona, en un hombre o mujer de carne y hueso, en un santo, ¿cierto? Para nuestro milagro, no solamente esto se llama idolatría, sino que es una fe incorrecta o una incredulidad. Básicamente eso es lo que es, y esto termina empañando nuestra fe verdadera, ¿sí? El verso 16 de esta misma historia de Hechos 3 del milagro de la sanidad del cojo, Pedro les termina diciendo que fue por la fe en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, ¿sí ve? Y la fe que viene por medio de él. Entonces miren que aquí se ven como dos clases de fe. La fe en el nombre y la fe que viene por medio a través de él. Notemos que una es la fe en el nombre de Cristo, como les decía. O sea, que las personas que están participando en ese milagro tienen que tener la fe en el nombre, en la autoridad que es el nombre de Jesús. Pero también hay una fe que viene cuando ya uno es un creyente y el Espíritu Santo está con nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo da fruto, y es un fruto que nosotros no nos tenemos que esforzar, el fruto sale espontáneo, y uno de esos frutos es la fe. Entonces, primero hay que tener la fe en Jesús y hay que tener la fe a través del Espíritu Santo. Y eso es una de las, digamos así, receta perfecta para que se dé un milagro. Tiene que haber fe, ¿sí? De hecho, nos dice la palabra que Jesús no pudo hacer cosas poderosas en su ciudad por la incredulidad, o sea, falta de fe. Entonces miren que no dice que Jesús no quiso, no hay nadie que él no haya querido sanar, pero miren que aún Jesús, siendo Dios, no pudo hacer milagros en su ciudad por la incredulidad. La fe es importante. Tenemos que trabajar en nuestra fe. Quizás no es correcto decir eso, pero si ya estás en la fe en Cristo, ya entraste por haber creído en que Jesús te lavó de tus pecados y entraste a la fe cristiana, debes permitir, más bien decirlo así, que el Espíritu Santo, los frutos que hay en tu espíritu, broten. ¿Y cómo se hace eso? Permaneciendo en la palabra, renovando la mente, y la palabra a través del Espíritu Santo nos va transformando y podemos hacer uso de nuestros dones de esa forma. Bueno, ¿qué más les tengo acá? Que sí, pues esta nota también de que, como les decía, cierto grado de fe es necesario también, no solamente en la persona que está orando por la sanidad, sino también en la persona, en el recipiente de la sanidad que necesita el milagro, sea esa persona, o si por ejemplo es un niño pequeñito en sus padres, o si por ejemplo es un hombre en su esposa, en su esposo también. A veces no tiene fe suficiente la persona que necesita el milagro, pero si su esposo o esposa por derecho legal tiene legal sobre el cuerpo del esposo o esposa, o si es un niño pequeño, sus padres, el intercesor de esta persona, pero sí, como les decía en el ejemplo anterior, de que Jesús no pudo hacer ciertos milagros por la incredulidad de ellos. Entonces es para tener en cuenta que cierto grado de fe es necesario para que suceda un milagro. Yo creo que eso era todo lo que les tenía sobre el libro de los Hechos. Ha sido, me parece a mí, bastante sustancioso esto. Hemos aprendido a través de este libro la diferencia entre religión o religiosidad y una relación verdadera, que fue con eso que empezamos el primer día, a que el Señor nos envía y que debemos hacer caso a su llamado de ir y ser participantes activos de la iglesia y no pasivos, no simplemente a sentarnos en la iglesia a recibir, sino cumplir con el mandamiento de ir y hacer discípulos y hablar de las bondades de Dios, de sus buenas noticias de salvación
y testimonios de lo bueno que el Señor ha hecho en nosotros. Hemos aprendido a través de esto que el templo no es el edificio, sino que es nosotros, y que nosotros somos ese templo que porta el Espíritu Santo. Eso era de lo que hablaban los profetas y que aquí se cumplía, y vemos a unos apóstoles actuando como el templo y siguiendo órdenes de las que en el Antiguo Testamento solo se les había dado al templo como tal para ejercer estas funciones, como ayudar a las viudas y los huérfanos. En fin, eso es un pequeño recorderis de lo que habíamos visto, y también vimos de la orden sacerdotal que había, que ya no se ve allí la orden sacerdotal, sino personas, hombres y mujeres de Dios con fe, eh, empezando a ser una parte activa de la iglesia de Cristo, ya sin necesidad de que nadie nos enseñe, de un seminario, de una institución, sino que el Espíritu Santo directamente nos enseña la palabra de Dios. Vimos la historia de Pablo, en fin. Los que no estuvieron en las sesiones anteriores pueden ir a los videos y recordarlos. Así que con esto las dejo, y seguiremos en la próxima clase comenzando el libro de Romanos, la carta de Pablo a los romanos. Que tengan un excelente día, Dios las bendiga.